Hechos 18 y 19. Me gustaría compartir algunos detalles y contar por encima estos dos capítulos y que los jóvenes estén pendientes porque de vez en cuando haré alguna pregunta no para examinar a nadie, sino para que podamos aprender a escudriñar la palabra. Una de las mejores formas que hay de escudriñar la palabra y de aprender a través de la Biblia es hacer buenas preguntas. Y habrá alguna pregunta, si buena o no, vosotros lo juzgaréis, pero que yo me he hecho mientras leía estos capítulos para que la propia palabra contestara. Dice el versículo 1 del capítulo 18 que Pablo de Atenas se fue a Corinto. Allí se encuentra a un matrimonio judío, presumiblemente sin hijos, porque no se les menciona, que se llamaban Aquila y Priscila. Y ellos hacían tiendas y entonces, por tanto, al compartir esta profesión, pues entonces comienzan a trabajar con Pablo. Pero Pablo no se dedicaba exclusivamente a su trabajo. ¿Qué es lo que hacía Pablo? Que iba a la sinagoga todos los sábados. Versículo 4. Y allí trataba de persuadir a judíos y a griegos. Un detalle. ¿Qué hacían los griegos en la sinagoga? Primera pregunta. ¿Qué hacían los griegos en la sinagoga? Si Pablo iba cada sábado a las sinagogas a persuadir, allí lo estaba haciendo con judíos, pero no había solamente judíos, también había griegos. Dejo la pregunta ahí. El versículo 5, me encanta la expresión, a mitad de ese versículo que dice que Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Siguiente pregunta. ¿No estaba haciendo tiendas con Priscila y Aquila? ¿Por qué dice que estaba entregado por entero a la predicación de la palabra? Yo no creo que Pablo no estuviese haciendo tiendas ahí también para sostenerse. Yo más bien diría que el oficio de Pablo y el Pablo trabajar no era lo fundamental en su vida, sino era simplemente un elemento para dedicarse a lo que tenía plenamente en su corazón, a la predicación de la palabra allí donde fuese. ¿Por qué estaba entregado por entero a la predicación de la palabra? Porque el resto de aspectos de su vida estaban supeditados a la predicación de la palabra. Aquí no parece que Pablo estuviera a pleno tiempo predicando la palabra. De hecho, está diciendo que iba cada sábado a las sinagogas a persuadir. Lo que pasa que independientemente si lo hiciera o no entre semana, el trabajar era para sostenerse y poder dedicarse a la predicación de la palabra. El objeto y la prioridad en la vida de Pablo no era hacer las mejores tiendas, que seguramente les haría bien, es decir, no era mejorar en su oficio o ser el mejor profesional o el empresario más boyante de toda Asia Menor. Pablo trabajaba para poder sostenerse, pero el sentido de su vida, de su vivir, en este momento era la predicación de la palabra. Lo demás era accesorio para dedicarse a la predicación de la palabra. ¿Y cómo predicaba la palabra? Testificando a los judíos que Jesús era el Cristo, que Jesús era el Mesías. ¿Qué significaba para un judío que Jesús fuese el Mesías? ¿Creían los judíos en Dios? Sí. ¿Creían los judíos en la palabra? ¿En las escrituras que había entonces, que era el Antiguo Testamento? Sí. ¿Qué es lo que necesitaban los judíos? Aceptar el sacrificio de Cristo, pero ¿qué significaba también que Cristo, es decir, que Jesús era el Mesías, el Cristo? Significaba que la interpretación de la palabra, significaba que la explicación de las escrituras, que el sentido de las escrituras y el señorío, por tanto, es decir, que la constitución del reino de Dios estaba comandada por Jesús de Nazaret, que murió y resucitó. Eso era lo que los judíos tenían que entender, tenían que aceptar. Y eso testificaba Pablo. Ahora, ¿qué se encontraba Pablo? Versículo 6. Que recibía oposición y blasfemia de parte de los judíos. Se oponían a eso, no todos, pero también blasfemaban a Dios.
Y entonces Pablo dice que se sacude los vestidos, era una forma de decir, no me hago responsable, vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza. Y dice, desde ahora me iré a los gentiles. Ahora, ¿qué significa que Pablo se iba a ir a los gentiles? Vamos a dejar la pregunta en el aire. Pablo les dice a estos judíos que se oponen y blasfeman que no se hace responsable porque les ha testificado y ellos se están oponiendo abiertamente a que Jesús es el Mesías, y no solamente eso, sino que blasfeman a Dios a causa de esto. Pablo no se hace responsable y dice, de ahora me iré a los gentiles. Pregunta, ¿Pablo a partir de ahora entonces solamente va a testificar y a predicar a gentiles? El propio texto nos lo va a decir después, porque hay algunos que dicen que como Pablo es el apóstol de los gentiles, que solamente se dedicó a los gentiles. Vamos a ver si eso fue así. Un detalle en el versículo 7, justo después de esto, es que Pablo se va a la casa de uno llamado Justo. Y dice, temeroso de Dios, la cual, es decir, la casa de Justo, estaba junto a la sinagoga. Y voy a dar un detalle curioso. En el contexto histórico, ¿qué significa un temeroso de Dios? Los temerosos de Dios eran gentiles que se reunían en las sinagogas y se sentaban en la parte de atrás. Eran gentiles que los judíos no los habían incorporado todavía como prosélitos al judaísmo. Como creían en Dios, se les permitía que se sentaran detrás y escucharan. Pero no los injertaban, voy a utilizar terminología del apóstol Pablo, en el pueblo de Dios. Ellos eran temerosos de Dios, pero no eran pueblo de Dios. Así se los hacían pensar los judíos. Y esta era la figura del temeroso de Dios. Es una de las cosas por las cuales hemos dicho que en la sinagoga había antes judíos y griegos. ¿Qué griegos? Ya fueran de origen judío o no, no habían sido todavía o no eran considerados por los rabinos y por los maestros y los principales fariseos como miembros del pueblo de Dios. Sin embargo, creían en Dios, creían en la palabra, querían vivir justamente y se reunían. No es seguro, pero hay una probabilidad muy, muy, muy alta que Cornelio fuese un temeroso de Dios. Pero el Espíritu Santo dijo que eran incorporados al pueblo de Dios. Por eso hubo una manifestación especial. Y Pedro mismo se sorprendió. Porque ¿quién decide si se es pueblo de Dios o no? El Señor Jesucristo, según el Evangelio del Reino. No ninguna religión, no los judíos, no los testigos de Jehová, no los evangélicos, no los católicos. ¿Quién decide quién forma parte del pueblo de Dios? Dios mismo por medio de Jesucristo y el Evangelio del Reino. Versículo 8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. El principal de la sinagoga, sí era judío. Si no, no podría ser el principal de la sinagoga. Y creyó él con toda su casa. ¿Y por qué creyó? ¿De quién escuchó el Evangelio? Pero Pablo no se iba solo a los gentiles ahora. Fíjate lo que podía significar para la mentalidad de un judío que Pablo allí, en la sinagoga, testifique que Jesús es el Mesías y le diga a los judíos que ahora, para que sigan al Mesías, voy a predicar también a gentiles. Eso tenía que generar tensión y celos. Porque ahora el pertenecer o no al pueblo de Dios no dependía de lo que dijeran las autoridades judaicas, sino dependía del Evangelio del Reino, y eso es lo que estaba predicando Pablo. Cualquier persona que aceptara el Evangelio del Reino formaba parte de la iglesia, del pueblo de Dios, de todo lo que está en pacto con él. Así que Pablo se queda allí, en Corinto, 1 año y 6 meses, según el versículo 11. ¿Y a qué se dedicó Pablo? Vuelvo a hacer una pregunta sencilla pero clara. Durante 1 año y medio en Corinto, a enseñar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque se estaban convirtiendo también gentiles. Y esto es muy interesante.
¿Un judío conocía la palabra de Dios? Sí. ¿Qué necesitaba saber? ¿Quién era el Mesías? ¿Quién era el gran maestro? ¿Quién era el rey de reyes? Señor de señores. Es decir, que la interpretación de la Escritura y del reino de Dios estaban en la potestad de Jesús. ¿Y qué necesitaba saber un gentil que aceptara a Jesús como el Mesías? La palabra, que es lo que probablemente no conocían o conocían menos. No sé si estáis viendo, hermanos, porque el Evangelio del Reino completo tiene estas dos columnas, estos dos fundamentos que son importantísimos. La palabra de Dios y Jesucristo, del cual da testimonio toda la palabra. Jesucristo, en su persona, es la personificación de la palabra, pero también es el gran maestro, según dijo él. Necesitamos estas dos cosas. Cristo y la palabra. Los judíos tenían la palabra, pero no a Cristo. Y los gentiles que recibían a Cristo ahora necesitaban la palabra. Ese es el Evangelio completo. Ese es el Evangelio completo y el Evangelio pleno. Ahora, los judíos, ya entendéis en todo este contexto, debieron llenarse de celos, debió escandalizarse porque les estaban alterando el cotarro. Entonces se levantan de acuerdo a Pablo y lo llevan a juicio. Ahora, un detalle, y me interesa mucho que prestemos atención a esto, hermanos. ¿De qué acusan a Pablo? Versículo 13. Este persuade a los hombres, fíjate que no está hablando el detalle, ya no dice persuade a los judíos. Persuade a los hombres, judíos y gentiles. Así que el evangelio de Pablo, bueno, que no era suyo, el evangelio de Dios, que predicaba, se lo estaba predicando a los hombres. Y ese era el problema que tenían los judíos. Porque un judío solamente quería que los judíos descendientes de ellos, muy difícilmente un prosélito, formara parte del pueblo de Dios. Ahora dice, persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Aquí hay dos preguntas que para aprender qué es lo que nos está diciendo la palabra conviene hacer. Primera pregunta, ¿a qué ley se está refiriendo? ¿A la ley de Moisés? La acusación de los judíos era que Pablo estaba enseñando a los hombres y convenciéndoles que fuesen en contra de la ley de Moisés. Esa es la primera pregunta que podíamos hacer. Y segunda pregunta, ¿eso era verdad o era una calumnia? Vamos a ver el contexto, vamos a ver lo que pasa y se irá respondiendo a esto. Pero voy a explicar algo. Voy a tratar de explicar lo que significa en la Biblia judaizar. Y le voy a cambiar el término por una palabra que me voy a inventar. Pero para que entendamos qué significa judaizar en la Biblia. Mirad, hermanos, los judíos, con celo de la Biblia y de las Escrituras y de los mandamientos de Dios, para asegurarse que se obedecían esos mandamientos, empezaron a poner y a inventarse mandamientos propios para proteger el mandamiento de Dios. Voy a poner un ejemplo y creo que lo vamos a entender. Uno de los mandamientos que venía en la ley de Moisés era que no cocerías el cabrito en la leche materna. Este mandamiento no es muy difícil de seguir. Poner a cocer o a hervir un cabrito en la leche de su madre, Dios dice que no, además no dice por qué. Es un mandamiento extraño, dice por qué. Entonces los judíos, para asegurarse de que se cumpliera ese mandamiento, empezaron a ir creando otros. Porque sabes una cosa, si tú eres cabrero o tienes ganado, no te resulta muy difícil saber si la leche es de la mamá del cabrito o no. Pero, ¿qué pasaba si tú ya te ibas a vivir a una ciudad, compras en la carnicería la carne? ¿Me explico? Compras leche por un lado, compras un cabrito por otro, tú no sabes si es la leche de su mamá o no. Y no solamente eso, sino que cuando los judíos están dispersos viviendo en ciudades no judías,
por todas partes del mundo, había veces que ni siquiera estaban seguros si la carne que compraban podía ser de cabra o no. Conclusión, vamos a hacer unos mandamientos que nos garanticen que cumplimos el mandamiento de Dios. Y poco a poco fueron inventando mandamientos hasta que terminaron con uno que mantienen hoy día. Que no, que no puedes mezclar la leche y la carne. Hoy día los judíos tienen este mandamiento, no comer carne con leche. ¿Eso viene en la Biblia? ¿Dios prohíbe comer carne y leche juntos? No. ¿Cómo llegaron a eso? Con la excusa de proteger el mandamiento de Dios, terminaron inventándose ese y otros muchos, siempre con la mejor intención de asegurarse que estaban obedeciendo a Dios. Y yo pregunto una cosa, hermanos. Este principio, y esto es judaizar, coger los mandamientos judaicos de costumbres judías hechos por rabinos, inventados por ellos, que además decían que es que Dios le había dado la autoridad a ellos para estas cosas. Ellos hacían equivalente los mandamientos de Dios a los suyos. Cuando se imponen esas cosas, cuando se sustituye la palabra de Dios por mandamientos de hombres, con la mejor de las intenciones, y todos ellos, por supuesto, basados en la Biblia, eso es lo que la Biblia llama judaizar. Lo tenemos en Gálatas cuando Pablo le llama la atención a Pedro, porque Pedro, si estaba con gentiles, comía con ellos, pero cuando venían creyentes judíos, no comía con gentiles. Pero la pregunta es esta, ¿dónde prohíbe la ley que se pudiera comer con extranjeros? En ningún lado. Pero eso sí era mandamiento de rabinos. Eso sí era mandamiento inventado por hombres. En teoría, para asegurarse que se guardaba el mandamiento bíblico. Jesús luchó contra eso. Invalidáis la palabra de Dios con vuestros mandamientos y con vuestras tradiciones. Y Jesús puso algún ejemplo. Ahora, me gustaría, hermanos, que quitáramos de nuestras gafas ahora mismo, por un momento, las costumbres y cultura judía. Y ahora no lo voy a llamar judaizar, lo voy a llamar religiosidad. Porque esto que hicieron los judíos es lo que han hecho todas las religiones. Sustituir la palabra de Dios y lo que Dios dice por otras cosas o por otros mandamientos supuestamente basados en la palabra de Dios, pero que la palabra de Dios no dice directamente. Cada vez que se hace eso, estamos religiosidando. Y lo peor de todo es que cuando religiosidamos, terminamos invalidando la palabra de Dios para ser fieles a nuestra religión. Invalidamos la palabra de Dios, o si hay que sacrificar una de las dos cosas, sacrificamos la palabra de Dios para mantener esos supuestos mandamientos que decimos bíblicos, pero que la Biblia no manda directamente. Y por causa del tiempo no lo voy a decir, pero os aseguro que si hacemos un repaso de cosas, algunas de ellas, si cojo cosas de nuestro entorno, y yo digo, esto no está mandado en la Escritura, y no viene por ningún lado, yo estoy seguro que os incomodaría. Pero luego os diría, buscadlo en la Biblia, y no lo encontraríais. Porque son deducciones de la Biblia, entre comillas, pero son mandamientos que no están claros en la Biblia, o no están mandados. Y ahí es donde se equivocan las religiones y donde tenemos un problema, porque si nos quedamos con la religión y evangelizamos, hacemos adeptos a mandamientos de hombres, pero no a la palabra de Dios. Y lo importante es hacer discípulos de Cristo, no discípulos de una religión. Ese es el principio de judaizar, pero yo voy a llamar religiosidad para que no nos equivoquemos. Porque muchos que se escandalizan con lo que significa judaizar, en realidad están haciendo exactamente lo mismo. Cambian las costumbres, cambian los mandamientos, pero el mismo principio está detrás. Invalidar la palabra de Dios con mandamientos de hombre. Y yo le pido al Señor, hermano, que nos dé sabiduría para que en esta obra que estamos llevando adelante en la voluntad del Señor, procuremos poner la palabra de Dios y no despreciarla, menospreciarla, como comentábamos antes con David, porque si menospreciamos su palabra para poner la nuestra, eso sí, siempre basada en la Biblia, entre comillas, estamos haciendo lo mismo
que David. Empezamos despreciando la palabra, poniendo otros mandamientos, y el siguiente paso es despreciar directamente a Dios, incluso para validar y poner por delante nuestra religión. Hermanos, Dios es soberano y la palabra de Dios no se puede tener en poco. No sé cómo voy de tiempo. 20 minutos. Bueno. Un detalle, simplemente un detalle, hermano, porque son detalles que se pierden. Me tomo 2 minutos para terminar haciendo preguntas que van a responder e incluso romper un poco el esquema. Hago las preguntas y paro. Versículo 19 dice que Pablo llega a Éfeso y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Pregunta, ¿Pablo se fue a predicar solamente a gentiles? No, lo estamos viendo ahí. Es más, él no accedió, pero esos judíos querían que Pablo siguiera allí. Lo que pasa es que no accedió, tenía que seguir. Versículo 21. Se despide de ellos en Éfeso, de los judíos de Éfeso. Dice, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene. ¿Por qué? Porque es necesario que Pablo fuera a Jerusalén a guardar la fiesta que se acercaba. ¿Por qué está diciendo la Biblia eso? Porque había 3 fiestas al año en el que tenían que ir a Jerusalén y celebrarla. Pascua, Pentecostés y Tabernáculo. Algunos dirían, es necesario porque el Espíritu guía a Pablo y son capaces de especular y hacer abstracciones. ¿Por qué era necesario para Pablo? Porque estaba siguiendo la ley de Moisés. Por tanto, una de dos. O la acusación de los judíos era falsa, o Pablo verdaderamente estaba en contra de religiosidad. Y esas eran las leyes contra las cuales Pablo iba en contra. Por cierto, en el versículo 18 dice al final que habiéndose rapado la cabeza en Cencrea porque tenía hecho voto. ¿Qué voto tenía hecho Pablo para raparse la cabeza? ¿Os suena algún voto que venga a la Biblia de esto? El voto del Nazareo. Entonces, ¿Pablo estaba en contra de la ley? Alguien dice, bueno, pero es que como era judío, bueno, ¿y qué? Sería muy mal testimonio estar predicando en contra de la ley a los gentiles y luego él va y se pone a hacer estas cosas. Un poco extraño, ¿verdad? ¿Contra qué le iba Pablo? ¿No sería contra la religiosidación? Vaya palabras me estoy inventando hoy. Y ya a punto de terminar. En el versículo 23, Pablo se habla por dónde iba viajando y me encanta lo que dice al final. Confirmando a todos los discípulos. ¿Confirmando en qué? En la palabra y en el Señor Jesucristo. Porque ser discípulo de Jesucristo significa no negar la palabra de Dios como los de Filadelfia. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esto es confirmar a los discípulos. Y hago preguntas que no voy a responder ahora porque ya me he pasado de tiempo, pero os las hago para que las respondáis con la Biblia y os deis cuenta que a veces los esquemas chocan. En el versículo 24 conocen en Éfeso a Apolos. Dice que era un varón poderoso en las Escrituras. ¿En qué Escrituras era poderoso? Primera pregunta. Versículo 25. Apolos todavía no ha aceptado a Jesucristo como el Mesías, porque no lo sabe. Dice que había sido instruido en el camino del Señor. Si no conocía a Jesucristo, en el camino de qué Señor fue instruido. ¿Y de qué manera? Versículo 25. Enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Pero ¿cómo es posible si no había aceptado todavía a Jesucristo y no sabía de él? O sea, era un discípulo instruido en el camino del Señor y enseña lo concerniente al Señor, pero todavía no conoce a Jesucristo como Señor. ¿Esto cómo es posible? Dice que solamente conocía el Evangelio de Juan y Aquila y Priscila les ponen más exactamente el camino de Dios. Pero fijaos lo que acabamos de leer. Versículo 28 y lo último, me salto cosas. Dice que una vez que él ya cree, dice que demostraba por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Pregunta, ¿con las Escrituras que tenían entonces, tú serías capaz de demostrar que Jesucristo es el Mesías? Apolos pudo, tan pronto conoció al Señor. Y Pablo también podía.
Y luego, fijaos en el versículo 1 del 19, que se llama, al final, hallando ciertos discípulos y solamente conocían el bautismo de Juan. Entonces la pregunta es la siguiente, ¿eran discípulos o no? ¿Qué es lo que hace a una persona discípulo a la luz de estos textos? Y lo dejo aquí. Y lo dejo aquí, pero sí, lo dejo aquí que me estoy tentando a seguir más cosas. Compartimos ahora, si el Señor quiere, hermano, y estoy seguro que he hecho preguntas como para romper más de un esquema. Pero hacer correctas y buenas preguntas a la palabra nos hace aprender más de la palabra. Bendito sea su nombre, hermano.